Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con la plataforma Lectude con el tema motor de arranque, solenoide de arranque. Vamos con la parte introductoria. ¿Qué funciones tiene el solenoide de arranque? Bueno, activar la palanca de accionamiento, conectar la corriente principal al motor eléctrico. ¿Listo? 2. Clic en el solenoide de arranque para ver su interior. Solenoide de arranque. Está. Ahora vamos con la parte de funcionamiento. El recuadro muestra una sección transversal del solenoide de arranque. Gira la llave de contacto para funcionar el motor de arranque. ¿Listo? Está. ¿Qué observas? La corriente pasa a través de las bobinas creando así un campo magnético. Si es correcto. El núcleo de hierro se mueve, se refiere a este de aquí. A ver, vamos otra vez. Y sí. El muelle se comprime, también es correcto. Sí. 2. Gira la llave de contacto para conectar el solenoide de arranque. ¿Qué observas en particular cuando sueltas la llave de contacto? Bueno, giramos la llave y ¡fum! Listo. El muelle empuja el núcleo de hierro a la posición inicial. Los contactos en el solenoide hacen una conexión. No, ya no. La corriente pasa a través de las bobinas creándose un campo magnético. Tampoco. Simplemente todo vuelve a su sitio, no pasa nada. Bueno, clica en el componente correcto. Eje de palanca, bobina de tracción, bobina de retención, núcleo de hierro, muelle del solenoide y el contacto principal. 4. Mueve el control deslizante a través de la primera fase. Bueno, ¿qué observamos? En la primera fase se crea, bueno, una intensidad de corriente pasa por las dos bobinas, ¿no? De tracción y retención. Ya está. Listo. Bueno, en la segunda fase podemos ver que se conecta la corriente principal. Y bueno, el muelle acciona al núcleo de hierro y este mueve la palanca y listo. El motor de arranque gira rápidamente, sí. El solenoide conecta la corriente principal. Una intensidad de corriente pasa, bueno, ya no pasa corriente por la bobina de tracción, simplemente pasa por la de retención. Como podemos ver ahí, comprobamos eso es correcto. 6. Mueve el control deslizante para observar la tercera fase. Bueno, en esta tercera fase simplemente todo vuelve a su sitio, ya no pasa corriente. El muelle empuja el núcleo al núcleo de hierro a la posición inicial. Bueno, y eso es todo. Vamos con la parte 7. ¿Cuál es la diferencia entre el solenoide de arranque y un relé normal? Bueno, en el caso del solenoide de arranque se utiliza el movimiento mecánico. ¿Listo? Vamos con la parte 3. Funcionamiento eléctrico. Pregunta 1. Ahora puedes ver el diagrama de cableado del motor de arranque. ¿Listo? La bobina de retención, la de tracción, el interruptor de encendido, el motor eléctrico y el contacto principal. Entonces, ¿cómo se conectan las bobinas? Bueno, vemos que tenemos una conexión en paralelo, según el diagrama. ¿Cuál es la posición de la bobina de retención con respecto a la masa? Bobina de retención con respecto a la masa, bueno, es mediante la carcasa, ¿no? ¿Listo? Posición de la bobina de tracción respecto a la masa. Bobina de tracción respecto a la masa, bueno, este es por el motor eléctrico. 4. Clic en la parte correspondiente en el diagrama de cableado. Bueno, nos pide la bobina de retención, tracción, motor eléctrico, interruptor de encendido y el contacto principal. 5. Puedes controlar el motor de arranque pulsando el botón. Bueno, listo. Le damos al interruptor de encendido. Vemos las tres fases rápidamente. Está. ¿Qué sucede durante la primera fase? Bueno, la corriente pasa a través de las dos bobinas, por bobina de tracción y retención, y bueno, también por el motor eléctrico. Ya está. Ahí podemos ver rápidamente. Esta es la primera fase. Listo. 6. ¿Qué sucede durante la segunda fase? Bueno, la bobina solo pasa por la bobina
de retención más no de tracción. Entonces, tracción ya no. Bueno, sigue pasando por el motor eléctrico, pero ya no por la bobina de tracción. 7. ¿Qué sucede durante la tercera fase? Bueno, simplemente se cierra el contacto y ya no pasa corriente. Ya está. 8. Observa el voltímetro a la derecha de la bobina de tracción. ¿Cuál es la caída de tensión a través de la bobina de tracción durante la primera fase de encendido de solenoide de arranque? Bueno, vemos que la tensión es aproximadamente 10 voltios. ¿Listo? No sé si se una información aquí, que hay unos 10 voltios a través de la bobina de tracción. Se refiere a este de acá. ¿Ya? Los dos restantes discurren a través del motor eléctrico que está en serie con la bobina de tracción. ¿Listo? Que está en serie. Listo, vamos con la pregunta 9. ¿Cuál es la caída de tensión a través de la bobina de tracción durante la segunda fase? Bueno, se cae más o menos a 0 voltios, ¿no? Durante la segunda fase queda sin corriente. Ahora hay 12 voltios en dos lados de la bobina. Esto significa que no hay diferencia de tensión a través de la bobina y por lo tanto no hay corriente a través de la bobina. ¿Listo? Como podemos ver, ya no hay corriente. En la segunda fase ya no pasa corriente por la bobina de tracción. Listo, estamos en la pregunta 10. ¿Por qué se utilizan dos bobinas para encender el solenoide? Eh, bueno, el solenoide reacciona más rápido, ¿no? Bueno, ¿por qué no es necesario dejar fluir la corriente eh, a través de dos bobinas después de empujar el piñón de motor eléctrico de arranque en la corona dentada del volante? Bueno, la bobina de tracción solo se utiliza para mantener la corriente a una baja intensidad, nada más. Perdón, solo es necesario el motor eléctrico. La bobina de retención es lo suficiente, esta bobina de retención es lo suficientemente fuerte para mantener el solenoide activado. ¿Listo? Y con esa pregunta estaremos culminando el tema motor de arranque, solenoide de arranque. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.